Taldea dauka hitza. Mila esker, presidenta. Egun on denoi, también al público y desde luego una cariñosa bienvenida al señor Rafa Eraso. Bueno, comentarle, señora Ana Beltrán, porque se lo hemos dicho ya en persona, que claramente no íbamos a votar a esta ley y efectivamente es por el mismo razonamiento de cuando nos abstuvimos cuando se votó, lo que usted ha nombrado, porque en el fondo no estamos de acuerdo y por eso nos abstuvimos en ese momento, porque ya se ha señalado que había 2 puntos que sí estábamos de acuerdo, pero en el tercero no, precisamente por entender que era el concepto de autoridad mal empleado y, sobre todo, pretender judicializar la educación y, además, por el procedimiento. También se lo he explicado, ¿no?, de que estas cosas, efectivamente, usted tiene todo su derecho a presentar lo que quiera, por supuesto, pero el procedimiento es importante si queremos sacar algo que sea algo que nos preocupa a todas las personas que estamos aquí y, además, a muchas personas que están fuera, pues que intentemos que, efectivamente, sea lo más consensuado posible y, aunque signifique un poquito más de tiempo, seguro que va a merecer la pena. Así que le decimos esto. Pero, en cualquier caso, por parte de Podemos Aldugu sí que nos parece importante. Y una cosita previa también es que sí que es cierto que usted ha presentado esta ley, pero con un nombre y con algunos contenidos diferentes a lo que incluso muchos sindicatos han planteado, pero en concreto AMPE, que probablemente es el que más se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios con este tema. Ni el título ni el contenido responde exactamente a lo que tampoco dice AMPE, digo por aclaración. Decía que reconocer el problema es importante. Existe un problema real y es de naturaleza compleja. El balance, que es desde luego siempre provisional, que manejaba el Departamento de Educación, reflejaba efectivamente un aumento de esta problemática, teniendo en cuenta el personal docente y no docente, que, como ya se ha señalado, se quedaba fuera de esta ley y, desde luego, es tan importante porque todas las personas tenemos la misma valía a la hora de tener en cuenta este tipo de cuestiones. En este curso es importante recordar que es verdad que hasta abril, que era donde teníamos datos, se habían registrado unos 39 conflictos, que no todos eran agresiones físicas, aunque en 19 de esas ocasiones se ha tratado de la misma persona alumna de un centro que ha agredido e insultado, en este caso, a la persona cuidadora. Así que, digo por minimizar realmente de qué estamos hablando. En este caso, por tanto, en el balance de los últimos cursos, que sí es verdad que refleja una tendencia al alza, lo hemos visto porque en el pasado hubo, ya he dicho, en el anterior ya 20 casos, comparando con el periodo 2007-2008, que hubo solo 2. Y aquí se recogen insultos, violencia física, amenazas, daños en vehículos u otros altercados, tanto a personas docentes como a no docentes, por parte sobre todo de estudiantes, pero también de exalumnado y familiares. Y sí que queremos hacer aquí ya un inciso, que en estos datos siempre lo decimos, pero también falta muchísimo la perspectiva de género. Primero, porque los datos normalmente nunca serán desagregados por sexo para saber quiénes son quienes agreden, porque no es lo mismo, porque puede significar un problema cultural y educativo, y a quiénes se agreden, y en qué y de qué manera, porque no es lo mismo tener una percepción en tu cabeza de que realmente la persona que yo tengo delante como profesora no le doy ninguna autoridad porque estoy educado en que las mujeres no tienen autoridad y le voy a estar persiguiendo constantemente, no para pegarle, pero sí para demostrarle que no es autoridad para mí. Y esto es importante saber que muchas mujeres en la profesión lo viven. Pero insistimos, datos desagregados por sexo. Así que, ante esta situación, se pide que se tomen cartas en el asunto para evitar que este panorama no se resuelva al pasar por un cuello de botella. Bien porque el profesorado prefiere no informar de estos casos o porque las direcciones de los centros optan por resolverlos de forma interna. Y por ello, al final, si no se informa, no se activan los protocolos que permiten, por ejemplo, ofrecer asistencia jurídica o psicológica al profesorado. Ni la situación figura en los registros. Y yo siempre lo digo aquí, lo que no se nombra no existe. Sin embargo, es cierto, existe un problema y no puede ignorarse. Más allá de estadísticas y de números sobre esas agresiones a personas docentes y no docentes, tenemos una realidad constatable.
En nuestra sociedad, las personas docentes, en este caso, se sienten cada vez más inseguras y menos respaldadas. Y nuestro objetivo es que nadie se sienta solo o sola. Por tanto, nos parece que debemos de tomar la decisión de abordarlo de forma decidida e integral. Por una parte, hay que dar salida a los problemas concretos y urgentes de las personas involucradas en estos procesos. Esto es así, entre otras cosas, porque si no hay denuncias o no se activa el protocolo, parece que estos casos no existen en las aulas navarras. Está claro, pues, que hay que agilizar las respuestas a estos casos. Aquí estamos ante un asunto de procedimiento de protocolo. Hay que decidir, por ejemplo, si es la dirección de los centros la que tanto al final del curso como en el primer claustro da a conocer que existe un protocolo al que recurrir ante este tipo de situaciones. Por la otra, hay que huir de las soluciones fáciles, rápidas y simplistas, que a veces piensan más en la ley que en la sociedad y la gente. Esto supone ver y afrontar el problema en toda su complejidad, que es mucha. Los problemas son de falta de autoridad, de permisividad del centro o de algún profesor o profesora, se solucionarían con más mano dura, incremento de las sanciones y refuerzo del poder del profesorado. Como siempre en educación, el problema, insistimos, es complejo. En él inciden varias variables y precisa soluciones complejas sin simplificaciones que no nos llevarían a ninguna parte. Estas conductas del alumnado en las clases son síntoma de problemas más profundos e importantes y solo si se abordan desde su complejidad encontrarán solución. Centrarse únicamente en el refuerzo de la autoridad del profesorado es utilizar un tratamiento sintomático pero no causal de los problemas. Estas conductas llamadas disruptivas, esas que interrumpen, impiden que lleves la clase normal, etcétera, son síntoma de problemas más profundos. En primer lugar, de la inadecuación de los contenidos curriculares a los intereses y niveles del alumnado. Sobrecarga en contenidos, academicismo, primacía del currículo sobre los intereses y preocupaciones de alumnos y alumnas. Así, en el estudio del observatorio nos sacó unos datos muy claros, ¿no? Que un 34% del alumnado manifiesta no entender la mayoría de las clases y un 67% que éstas no despiertan su interés. En segundo lugar, el sistema educativo aún no ha encontrado cómo tratar eficazmente la diversidad del alumnado. Los tiempos han cambiado y están cambiando, como decía la canción. En épocas anteriores solo estudiaban determinados grupos de alumnos y alumnas y había itinerarios para encauzar lo que llamábamos mal llamado buenos, menos buenas, los malos estudiantes, etcétera. Ahora la educación atiende a todos, chicos y chicas con distintos intereses, motivaciones, actitudes, etcétera. La rigidez del currículo, la inflexibilidad de los programas, la uniformidad de las enseñanzas son todavía obstáculos importantes que impiden la adecuación y atención a la diversidad del alumnado. En tercer lugar, la organización de los centros de secundaria, y aquí sí que es importante distinguirlos, es la misma que atendía a un alumnado seleccionado y motivado. Y un ejemplo, el profesorado se organiza en departamentos didácticos y así no puede probablemente afrontar algunos otros problemas. ¿Cuándo se reúne el profesorado que da clase a estos alumnos y alumnas para analizar estas situaciones y establecer criterios comunes de actuación ya no organizados por asignaturas? No hay espacio ni tiempo previsto para ello. En cuarto lugar, y no menos importante, la falta de formación para abordar estas situaciones que ha sufrido sobre todo el profesorado de secundaria es importante. Con escasa formación inicial en esta materia, la mayoría tiene que llevar a cabo un aprendizaje de ensayo y error, aprendiendo sobre la marcha y en solitario cómo hacer frente a estas situaciones. Sobre todo, además, hay que contar con el propio alumnado. ¿Qué papel, qué protagonismo tienen hoy los y las alumnas en los centros de secundaria en concreto? Frente a opiniones que pueden circular por ahí, el alumnado es el gran ausente del proceso educativo, sin que se cuente apenas con ellos en cuanto a valoraciones, opiniones y decisiones para la mejora de los centros. Y por experiencia propia también se les digo, porque también soy orientadora, además de técnica de igualdad, mejoran mucho las condiciones y las situaciones problemáticas cuando se les da al alumnado la oportunidad de diseñar y formar parte activa de las soluciones. De todo esto, hoy mismo podemos leer en relación con esto a Jaime Funes, que tiene una entrevista estupenda en ambos diarios, que habla de alguna manera también de lo que aquí yo estoy comentando.
Reforzar, pues, la autoridad del profesorado no es solución si la medida no va acompañada de otras decisiones. No hay que olvidar que la autoridad, como ya se ha estado explicando, no se otorga y concede, sino algo que se consigue y se obtiene. Además, hablando de reforzar la autoridad del profesorado, no se están confundiendo los conceptos y se está queriendo decir que la solución es reforzar el poder del profesorado. A diferencia del poder caracterizado por la capacidad de conseguir determinadas conductas a través de recompensas y castigos, la autoridad se basa en la capacidad de influencia, en el prestigio moral que convence a las personas para que, sin necesidad de recurrir al poder, asuman determinadas conductas. La educación solo es posible desde la autoridad moral del profesorado. Desde el poder es muy difícil, por no decir imposible, educar personas autónomas. Trabajemos por reforzar la verdadera autoridad del profesorado y por reforzarla con otras medidas imprescindibles para la mejora de nuestro sistema educativo. Judicializar la escuela no es propio de la educación. Y todavía podemos y debemos ir más allá. Por eso, cuando hablamos de la crisis de autoridad del profesorado, tendremos que pensar en la crisis de autoridad de todas las instituciones, que vienen perdiendo legitimidad de forma notable en las últimas décadas. Vivimos una crisis del modelo institucional que se ha ido separando cada vez más de la sociedad. Vivimos, además, como no podía ser de otra forma, una crisis del sistema educativo, que, por cierto, incluye tanto la educación formal como la no formal y la informal, que, entre otras cosas, conlleva un enfrentamiento generacional entre una forma de enseñar basada en la cultura letrada y una forma de aprender basada en la cultura digital. También les vuelvo a recomendar la entrevista de Jaime Funes. Si a esto se une que estamos en un país donde la educación y sus protagonistas no son tomados en serio, ejemplo, no hemos conseguido sacar un pacto educativo, los recortes, los sueldos, las ratios, la educación para la ciudadanía desaparecida, etcétera, 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 todo esto está incidiendo. Así pues, estamos ante una situación que no debe aislarse de su contexto. Es el propio concepto de autoridad el que hoy es cuestionado por los y las jóvenes, y algún motivo justificado deben de tener para hacerlo, cuando se les promete que si se esfuerzan estudiando y dejando los mejores años de su vida, luego van a tener la oportunidad de comenzar a trabajar en lo suyo. Una promesa incumplida más en muchísimos casos. Por nuestra parte de Podemos queremos decir que estamos obligados y obligadas a acompañar al profesorado en este problema y a plantear y llevar a cabo estos protocolos y procedimientos urgentes, como ya se han señalado, pero sobre todo a generar un debate profesional y social que sepa encarar el desafío en toda su complejidad y no desde presupuestos ideológicos o políticos. Trabajando, desde luego, las emociones desde edades tempranas, los talleres de educación emocional, el buen trato, la resolución de conflictos y la igualdad, porque lo trasvasa, buscando acabar con el sufrimiento de un no buen trato a estas personas y, además, mejorando el gasto público, que hoy está muy mal empleado en tener que pagar bajas laborales de aquellas personas que están insatisfechas en la educación por todo esto, y poderlo utilizar realmente para dignificar, para los sueldos, para nuevas contrataciones, bajar las ratios, etcétera. Desde luego, compartimos perfectamente las demandas de asistencias jurídicas inmediatas y psicológicas y durante todo el proceso, y que hay que coordinar algunos casos con Fiscalía. Compartimos, desde luego, la importancia del profesorado y que deben estar las APIMAs formadas y siendo parte de este tema. Y, cómo no, los sindicatos también, porque los protocolos y la aplicación de las leyes también deben de estar los sindicatos planteando cuáles son las soluciones que les parecen mejores. El observatorio creemos que es una buena medida por aquello de que nos va a permitir saber qué hay realmente y, por lo tanto, poder actuar, y, desde luego, que se informe bien en los centros de lo que ya existe, que se conozca desde el principio hasta el final a qué se puede recurrir. Se ha dicho ya, la formación de todo el profesorado en resolución de conflictos, en entender qué tiene que ver todo esto con el acoso, el bullying, el mobbing y qué une a todo esto, que es, en definitiva, unas relaciones que no están basadas en el consenso, en la convivencia y en el buen trato, y que haya buenas campañas institucionales dignificando el trabajo de todas las personas que trabajan en esto, no solo en la educación, sino en general en la función pública, de la importancia que tiene para la sociedad valorarlo y de lo que nos significa nuestras vidas. Así pues, no queramos solucionar a cañonazos lo que necesita: amor, cuidados, acuerdos, comprensión, convivencia, empatía, consensos y participación.
Muchas gracias. Turno.